Hola iglesia, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy contento porque esta semana que acabamos de terminar tuvimos semana de oración, semana de ayuno y quiero que en el chat me platiques cómo te fue, qué fue lo que Dios te habló a tu vida. Increíble, ¿verdad? Y sé que Dios te habló, sé que Dios me habló y también hay que decirlo, ¿cómo te fue? ¿Aguantaste? Hubo un día que no la armaste. Acá por este lado, el primer día comenzamos con todo el flow, pero ya como que el segundo día se va poniendo más complicadito. Igual soy el único pecador, pero valió totalmente la pena. Hay tantas voces en este mundo y conectarte a su espíritu, conectarte a la voz de Dios es increíble. Porque no dejemos que las voces del mundo apaguen la voz de Dios en nuestro corazón y conectarte con Él es increíble. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Y hablando de este tema, voces, hay demasiadas por todos lados. Quiero hablarte de la historia de David y Goliat. Y puedes preguntarme, ¿por qué la historia de David y Goliat? Creo que es una historia que todo mundo ya conocemos. Déjame decirte algo, por eso te voy a platicar de esta historia. Porque si tienes mucho tiempo en el Evangelio, ya la conoces. Si tienes poquito tiempo en el Evangelio, también tienes la idea de qué se trata. Pero no quiero hablarte de la pelea como tal de David y Goliat. Quiero hablarte del tema de voces. Y tengo dos preguntas para ti. ¿Qué voces estás escuchando y qué voces estás obedeciendo? En esta historia vemos que el padre de David lo manda a ver cómo están sus hermanos y cuando él llega a esta situación ve que el pueblo de Israel se está enfrentando a un gigante y el ángel los está amenazando y David entra a una situación que empieza a escuchar voces. La primera voz que escucha David es la voz del rechazo. Y quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 28, que dice de la siguiente manera: pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Lo anda haciendo menos aquí a la sorda, ¿verdad? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Aparte, creo que a David le acaban de decir chismoso, ¿verdad? ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó. Entre paréntesis, aquí te voy a decir, lo ignoró. Y caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. Iglesia, creo que todos nosotros conocemos esa voz. Todos la hemos escuchado. La voz del rechazo. No vales. No sirves. Y la clásica, no puedes. El hermano de David lo menosprecia y David le contesta. Sí, le contestó, pero no peleó. Se va y lo ignora. ¿Alguien por acá? ¿Alguien le estoy hablando? Y esto enseña algo muy padre, mira, que tan importante como aprender a escuchar la voz de Dios es aprender a ignorar la voz del enemigo. Y bueno, ¿cómo podemos diferenciar la voz de Dios y la voz del enemigo? Primeramente aquí, que la voz de Dios nunca va en contra de su palabra. La voz de Dios nunca va en contra de sus promesas. Es por eso que tú y yo debemos estar leyendo la palabra, conocer las promesas de Dios. Y aparte, la voz del enemigo siempre trae temor y la voz de Dios, la voz de su palabra siempre va a traer a nuestra vida fortaleza. También, el enemigo es un engañador y te va a hacer sentir siempre culpa. La voz del enemigo, aunque sabe tu nombre, te va a llamar por tu pecado. Y la voz de Dios, aunque sabe tu pecado, siempre te va a llamar por tu nombre. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso? Porque Dios, me encanta, aunque sabe tu pasado, Él te ve. No como lo que eres o has sido, sino lo que puedes hacer. Si tú crees en su palabra, si tú sigues creyendo en sus promesas. ¿Alguien puede decir amén acá? La segunda voz, ahora vamos al punto número 2. La segunda voz que David escucha aquí es una bien tremenda, es la voz de la comparación. Hay una frase que me encanta que dice que si quieres destruir algo hermoso, empiezas a compararlo. Y lo he dicho mucho, pero
es bien cierta esa frase. Y mira, Saúl le dice que va a ir a pelear, pero todos conocemos esta parte y quiero leértela, que está en 1 Samuel 17, versículo 38. Dices: después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Eso está tremendo, porque el mundo constantemente me va a estar diciendo y te va a estar diciendo que si queremos tú y yo tener éxito, tenemos que imitar a los demás. El mundo siempre te va a estar diciendo que para que a ti te vaya bien, tienes que actuar como él, o como aquel, o como aquel, o como aquel. O te va a decir: no manches, ¿cómo vas a seguir la Biblia? Ay, eso ya es old school. Mira, haz lo que tú quieras. El mundo siempre te va a decir mentiras. Las voces del enemigo siempre va a querer que tu propósito no sea alcanzado. ¿Alguien me está entendiendo por acá? Y déjame decirte algo también. Si tú constantemente te estás comparando con alguien y siempre sueñas con ser como tal persona, siendo la copia de alguien, solamente serás siempre el número 2. Y Dios te creó para ser el número 1. Dios te creó para ser la máxima versión de ti. ¿Alguien puede decir amén? Dios nos está invitando este día a que no nos pongamos la armadura de los demás, que nos pongamos nuestra propia armadura. Dios te está diciendo que eres único, que eres lo que dice la palabra, que tú eres, eso eres más que vencedor. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, no te compares. Pídele a Dios que te muestre qué es lo que tienes que ser. Sé tu mejor versión en Cristo Jesús. No eres lo que dicen los demás de ti. No tienes que serlo. Tú eres lo que dice la palabra de Dios que tú eres. Y ahora quiero que me acompañes a mi último punto. La voz que oyó David. La tercera voz, que fue la voz de la intimidación. Goliat ve a David y empieza a amenazarlo, empieza a intimidarlo. Y en 1 Samuel 17, 41 dice de la siguiente manera: Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas, y le dijo: ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas a mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Wow, bastante intenso nuestro hermano aquí David, ¿no? Pero vemos esta tercera voz, la voz de la intimidación. El enemigo sabe que si puede intimidarte, puede paralizarte. El enemigo va a usar muchas estrategias en este tiempo para que te llenes de temor, para que te llenes de parálisis y no puedas avanzar a lo que Dios quiere que hagas. Y esto es algo que la verdad siempre el enemigo está usando. Y me encanta esta historia porque David no se intimidó. Él fue, mira, con su honda y con su vara de pastor. Y tú y yo sabemos por qué va con la honda, porque era con lo que él tenía para atacar al gigante, ¿verdad? Poner la piedra ahí, lanzarla contra él, porque es lo que él conocía, es lo que él sabía usar. Pero me llama la atención y no sabemos por qué llevó la vara. Y alguna vez yo le he platicado esto, pero quiero platicártelo una vez más, porque es un ejemplo que me fascina, que sé que Dios habla a través de este ejemplo. Es padrísimo, porque todos sabemos que llevaba la onda para atacar, pero la vara de pastor, realmente no sabemos para qué la llevó, no la iba a usar. Y dice, un comentario bíblico que había leído, que los pastores, cuando eran atacados por osos, o por leones, o por el animal que sea,
que quería atacar al rebaño, el pastor defendía y cada victoria que él tenía iba marcando en la vara las veces que le había vencido. Día siguiente o un mes siguiente se enfrentaba a un oso. Sabemos que David, dice la escritura, que se enfrentaba a osos, ¿verdad? Y ganaba. Entonces David, ¿qué hacía? Lo ponía en su vara. Y así victoria tras victoria, él iba poniéndolo en su vara. Entonces, este comentario bíblico que yo leí dice que él llevaba su vara de pastor para que cuando él fuera intimidado y viera al gigante, él viera su vara y recordara las veces que el Señor lo había librado y le había dado la victoria. Cada vez que yo escucho esto me llena de emoción, porque él ya no nos va a querer intimidar. Y cuando el enemigo y sus voces nos quieran intimidar, recuerda todas las veces que Dios te ha librado. Recuerda todas las veces que Dios te recuerda en su palabra que está contigo, que no te va a abandonar. Recuerda todas las veces que el Señor ha estado contigo y que te ha librado. No hables el problema, como decimos, hablar la promesa. No vemos lo que está enfrente, hablamos lo que está más allá, que es Dios me va a rescatar. Y también ver atrás y decir, si me rescató de eso, también me va a rescatar de lo que tengo enfrente. Mi Dios no pierde ninguna batalla y esta no va a ser la primera. Y me encanta. David miraba la vara para recordar las veces que el Señor lo había librado. Entonces, si tú y yo vamos a ver vemos esta vida de David que ignoró las voces y cómo actuó, y siempre fue hacia adelante, me encanta y me llena de fe, porque tú y yo entonces no vemos las cosas como son, sino como pueden ser. Siempre recordar la promesa de Dios a nuestra vida. Entonces, si te sientes mal y te sientes débil, dice la Biblia que el débil diga que es fuerte. ¿Te das cuenta cómo funciona en la palabra de Dios? Como que la versión humana es siempre andar down, pero la versión reino, la versión de Dios es, hey, las cosas no, o sea, hablar las cosas que no son como si fueran. O sea, si nos sentimos hoy débil, si hoy te sientes débil, si hoy te sientes mal, di, hey, hoy me siento súper bien, hoy me siento fuerte, ¿verdad? Si estás enfermo, declara que eres sano. Amén. ¿Alguien acá desanimado? Hoy estoy más animado que nunca. ¿Cuántos pueden decir, hey, man? El que esté triste, que hoy diga, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, antesala, tú y yo hoy hemos aprendido y tenemos que confiar y creerlo, que declaramos lo que no es como si fuera. Entonces, ignoramos las voces del enemigo. No dejamos que la voz del mundo apague la voz de Dios en nuestro corazón. Lo vimos con David, es fascinante. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Habla la promesa. Te repito, no sé cuál sea tu circunstancia, pero habla las promesas de Dios. Vamos a hablar bendición para nuestra iglesia, vamos a hablar bendición para nuestra familia, vamos a hablar bendición para cualquier cosa que tú y yo estemos atravesando. ¿Cuántos pueden decir amén? Iglesia, ¿por qué no oramos? Gracias, Padre, te damos, Dios, porque este día queremos ignorar toda voz. También te damos gracias porque esta semana que pasamos, que pudimos estar conectados contigo, pudimos oír tu voz claramente, Dios. Gracias, Dios. Como iglesia vamos a hablar siempre tus promesas, vamos a escuchar de tu Espíritu, vamos a poner atención a la voz del Espíritu Santo y no la del enemigo. Y hoy decidimos que si hay voces contrarias, las ignoramos. En el nombre de Jesús, creemos que esta semana que viene vamos a caminar confiados, vamos a caminar alegres, y lo decimos por fe. No hay montaña que nos robe el gozo, vamos a actuar diferente. No vamos a medir el tamaño de la montaña, vamos a recurrir al que la puede mover y estar confiados porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Entonces, iglesia, que el Señor te guarde y te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y siempre te dé la paz. Chao.